Pero, y aquí te hago una pregunta que podría ser incómoda quizás. ¿Qué pasa si nuestra idea de éxito está trastornada? Quizás piensa que tuviste un gran año, pero para Dios fue un fracaso este año. Quizás crees que fracasaste a lo mejor por el otro lado, pero para Dios quizás fue todo un éxito. Entonces, si eres cristiano, déjame preguntarte algo. ¿Estás seguro de que evalúas a los demás y a ti mismo correctamente? ¿Tu juicio fluye de una verdadera cosmovisión cristiana? ¿De un verdadero pensamiento cristiano? Porque al final del día no importa cómo te sientes acerca de tu año, ni lo que otros piensen de ti. Lo que realmente importa es cómo Dios ve tu vida y la de los demás. Y esto puede ser incómodo si sentimos que este año, justo este año logré hartas cosas y el David me está diciendo que eso puede ser un fracaso. Pero también puede ser una gran noticia para quienes hemos fracasado este año en muchas áreas. Si estás explorando la fe, ahí le hablé a los cristianos, pero si tú estás acá y estás explorando la fe cristiana, quiero mostrarte que la vida cristiana es maravillosa. Quizás has conocido cristianos que no siempre reflejan esa maravilla o esa belleza. Y eso es porque aún estamos aprendiendo como cristianos, estamos creciendo en nuestra relación con Jesús. Pero quiero invitarte a conocer a la persona más maravillosa y asombrosa de la historia, a Jesús. Él es quien transforma nuestra manera de pensar, de vivir, de evaluar, tanto al otro como a uno mismo. Y hoy veremos cómo el amor de Cristo nos obliga a tener una cosmovisión en forma de cruz. Y ese es el título del sermón del día de hoy. Una cosmovisión con forma de cruz. Mi pregunta para ti es esta. ¿Cómo afectará este mensaje la forma en que entras al próximo año? Como vimos el domingo pasado, si es que Jesús no viene antes, ¿verdad? Pero asumiendo, pensando en planificar, pensando en cómo enfrentamos los próximos días, años quizás, ¿estás listo para dejar que el amor de Cristo transforme tu cosmovisión? ¿Estás humilde hoy día? ¿Estás enseñable? No por el pastor, sino por la palabra de Dios. ¿Viene tu corazón humilde? Porque si tu corazón viene humilde, el Señor va a obrar en ti. Si tu corazón está orgulloso hoy día y tu cosmovisión es perfecta, entonces Dios va a obrar sobre ti, ¿cierto? O a pesar de ti, ¿verdad? Quiero que tengamos un tiempito de oración para pedir al Señor humildad. Y si tú quieres, te sumas a esta oración y le dices: Señor, hazme humilde para escuchar tu palabra y absorber como una esponjita, como un niño que está aprendiendo, lo que tú quieres decirme hoy. Oremos. Padre, queremos venir en humildad. Tu palabra nos da una promesa tremenda que se cumplió perfectamente en tu Hijo Jesús. Que tú exaltas al humilde, pero resistes al orgulloso. No queremos, Señor, que tú nos resistas, que tú te alejes de nosotros, que tú nos apartes. Pero todos nosotros tenemos este gran problema, que muchas veces venimos y nos paramos a un sermón ante tu palabra, como maestros, como profesionales, como expertos, pero en realidad danos una correcta visión de nosotros mismos, para acercarnos a ti como mendigos necesitados de tu palabra, del pan que es tu palabra, que es Jesús. Ayúdanos a tener hambre de ti, de conocerte y de ser moldeados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y para los que toman apuntes, para los que o incluso son más estructurados, les tengo los 2 puntos del día de hoy. ¿Ya? 2 puntos. Primero, quiero abordar a qué obliga el amor de Cristo. Y segundo,
¿por qué el amor de Cristo obliga? Entonces, dos cosas. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Ya? ¿A qué nos obliga? ¿Y por qué nos obliga? Vamos a estar por ahí, esa va a ser la ruta del día de hoy. Pero ¿por qué estoy hablando de obligar? Una palabra que en el fondo no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo ocupa esta palabra en el verso 14, no sé si lo vieron ahí. Dice algo súper profundo, pero también es como raro. El apóstol Pablo está hablando aquí a los corintios y le está diciendo, el amor de Cristo nos obliga. Porque estamos convencidos, y ahí empieza a explicar por qué, que ese es el segundo punto, ¿ya? Pero el primer punto que quiero que veamos es, ya, pero Pablo, o sea, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Por qué estás hablando de que el amor de Cristo obliga si los amores no obligan, ¿verdad? Si no, como que sería raro un amor que se pone a obligar. Pero queremos escudriñar qué estaba y por qué estaba Pablo diciendo estas cosas. ¿Qué significa esto? Entonces, para entenderlo mejor, piensa en este pasaje como un sándwich literario, ¿ya? Aquí uno trae una tortita, ¿cierto? Pero la torta no siempre uno habla de los ingredientes, pero aquí voy a hablar un poquito de este ingrediente que yo creo que va a ser bueno para que ustedes lo puedan disfrutar más. Un sándwich literario. ¿Qué significa eso? Un pan, el relleno, otro pan. ¿Ya? Eso es súper común en la Biblia, sumamente común en la Biblia. Y ayuda mucho a entender el tema central, cómo acercarse al pasaje, cómo entenderlo. Entonces, el pan de arriba, por así decirlo, es el versículo 14 y 15. Y explica por qué el amor de Cristo obliga. Explica el fundamento. ¿Cuál es la razón por la que el amor de Cristo obliga a Pablo en este caso? Y a su grupo misionero. Del 16 al 20 es el relleno, la lechuguita, quizás la carnecita, el tomatito, ¿verdad? El relleno, versículos 16 al 20, nos muestra a qué. Primero, ¿por qué? Luego, ¿a qué? O sea, el amor obliga a algo concreto, ¿a qué? Y después, el pancito de abajo, del verso 21, es con la misma temática del primero. ¿Por qué? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué? ¿Ya? Diga el que está a tu lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué? Mentira, broma. Bien, ¿estamos listos? Vamos, primer punto. El amor de Cristo nos obliga. Nos obliga. ¿A qué? ¿A qué nos obliga? Y aquí nos tenemos que saltar un poquito y empezar a ver el relleno del sándwich. Y son dos cosas. Primero, a una nueva manera de ver a los demás. Verso 16. Dice, de modo que nosotros, de aquí en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Bueno, ¿qué está pasando acá? Que el amor de Cristo transformó por completo la manera de Pablo, del apóstol, de ver a los demás, a las demás personas. Antes Pablo probablemente evaluaba según criterios humanos. Logros, estatus, apariencias, trasfondos sociales. Pero ahora ese amor, el amor que él recibió por parte de Jesús, lo obliga a una perspectiva radicalmente diferente. ¿Por qué dice eso? Bueno, hay un rollo acá, hay un chismecito. ¿Quieres saber el chismecito? Está en 2 Corintios y un poquito en 1 Corintios también. Los corintios estaban atrapados en una mentalidad superficial. Se fijaban en las apariencias, se fijaban en los dones externos. ¿Cuántas lenguas hablan? ¿De cuántos idiomas pueden hablar? ¿Cuántas profecías? Quizás cuántas sanidades, quizás, qué sé yo, cuántos dones externos. Ellos valoraban a las personas incluso según quién les parecía más exitoso. Incluso dentro de la iglesia. Esta actitud estaba causando divisiones tremendas y conflictos. Quizás la iglesia de Corintios, una de las peores iglesias del Nuevo Testamento. Una de las iglesias más desbordadas en su pecado, pero con más dones visibles. Una locura. Uno asocia que no, si hay hartos dones, entonces Dios está con ellos. Pero aquí pasa algo muy extraño. Quizás Dios está con ellos, pero su vida licenciosa hacía que fuera incoherente, inconsistente.
De hecho, el problema es bastante profundo. Los corintios no estaban conformes con Pablo y su ministerio. De hecho, Pablo no asombraba a los corintios como otros predicadores, ellos decían. No nos asombra Pablo. Y uno estudia Romanos, Gálatas, Efesios, cualquier libro o carta del apóstol Pablo y uno dice, wow, Pablo era impresionante. Su manera de argumentar, genial el apóstol Pablo. Pero estos compadres de 2 Corintios decían que Pablo era malo. En un sentido que no era un buen orador. Que no asombra tanto. Incluso decían, sus cartas es bien choro en sus cartas, pero en persona es más o menos nomás, como que no asombra mucho. Eso está ahí, en 2 Corintios. Véalo. Pablo no tiene una gran oratoria. Además, es pobre. No como esos otros predicadores con gran elocuencia. Y que más encima les va bien. Probablemente Dios está con él porque le va bien. Además, estos otros predicadores se ven exitosos, se ven admirables. La gente y los corintios querían escucharlo y querían ser como ellos. Eran ejemplos, estos otros predicadores. Pero Pablo no era tan atractivo. Todo ese chismecito está ahí. Pero Pablo les dice que en Cristo, esas divisiones y evaluaciones superficiales de cómo miras al otro no tienen sentido. En Cristo eso no tiene sentido. ¿Se entiende? En Cristo eso no tiene sentido. Ahora, lo único que importa es si alguien está en Cristo, muchachos. Eso está diciendo. Si alguien está en Cristo es todo lo que importa. Y aquí viene ese famoso pasaje que quizás primera vez que lo hemos visto en el contexto, pero ahí viene. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ha llegado lo nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Ahí está ese famoso pasaje. En este contexto. Básicamente Pablo nos está enseñando aquí algo que hace tambalear nuestra manera de cómo evaluamos al otro. Está diciendo, no se debe juzgar a alguien ni por su pasado, ni por sus fracasos, ni siquiera por sus éxitos. Y estos pasajes son aplicables a la iglesia, ¿ok? Son aplicables a la iglesia. Y es fundamental para que esta iglesia, si tú estás en esta iglesia y eres miembro de esta iglesia o quieres ser miembro de esta iglesia, es importantísimo que tú comprendas esto, que nosotros comprendamos esto. Es fundamental para construir una verdadera comunidad. ¿Por qué es más fácil perdonarnos entre nosotros? Bueno, la razón es porque no nos tratamos según nuestras obras, sino en base a que estás en Cristo. ¿Cómo este pasaje informa nuestra cosmovisión para mirar a los demás? ¿Te fijas cómo el Señor, si eres como yo, cómo el Señor viene y empieza a moldear? Al menos lo hizo conmigo, con toda mi manera de juzgar y de observar al otro. Sobre todo, y particularmente cómo se aplica este pasaje a una iglesia local en Corintios. No nos tratamos según nuestras obras, sino en base a que estás en Cristo. Y hay 2 cosas importantes aquí. Primero, te tengo que mirar como nueva criatura. Y tú tienes que mirar al otro como una nueva criatura. Pablo dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Nació de nuevo. Entonces podemos mirar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en la fe, con ojos del Evangelio, no según la cultura o nuestro juicio humano, sino como una nueva creación. Segundo, reconciliado. Yo debo mirarte a ti, usted debe mirarse entre nosotros como reconciliados. Esto cambia profundamente, radicalmente la manera en que ves al otro. Sobre todo cuando hay problemas. Sobre todo cuando no te cae tan bien. Él es un reconciliado con Dios. Él y Dios están bien. ¿Por qué yo voy a estar mal con Él si Dios está bien con Él? ¿Quién soy yo? ¿Mejor que Dios? Verso 18. Todo esto, dice Pablo, proviene de Dios. Que esto es nueva creación, ¿verdad? Proviene de Dios, quien por medio de Cristo, de nuevo habla de Cristo, por medio de Cristo,
nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mirar a los demás como nueva criatura también significa verlos como reconciliados con Dios. Si Dios no los juzga por sus fracasos ni por sus éxitos, tampoco nosotros deberíamos hacerlo. ¿Cómo te va con eso? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo te va? Quizás puedes pensar que te va bien en esto, porque quizás tú no discriminas tanto, ¿verdad? Quizás sientes que no hay discriminación en ti, pero reflexiona en esto. Y esto no es con la idea de pillarte, ¿ya? Pero si te sientes identificado, dile, Señor, moldea mi corazón. Acuérdate, humilde, enseñable, ¿ya? Vamos. ¿Tiene un grupo seleccionado de personas que consideras exitosas? Doble clic. ¿Qué te mueve a responder unos mensajes y a ignorar otros? ¿Qué te mueve a eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hago eso? ¿Qué te lleva a acercarte a ciertas personas, a invitarlas para tu casa o qué sé yo, y a otras no? ¿Qué te lleva? No te estoy juzgando, ¿ya? Estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué nos lleva? Porque yo me meto en este saco también. ¿Qué nos lleva a acercarnos a ciertas personas y a evitar otras? Quiero que reflexiones si tu cosmovisión para mirar a los demás tiene forma de cruz o tiene la forma del mundo. Y honestamente todos tenemos un poquito de mundo, un poquito harto de mundo. Lamentablemente, y para nuestra vergüenza, que hemos nacido de nuevo. Todo el que está en Cristo nació de nuevo. Pablo nos recuerda que el amor de Cristo, no olvide esto, el amor de Cristo no nos deja evaluar con ojos naturales. Nos obliga a mirar con los ojos de la cruz. Ver a nuestros hermanos como Dios los ve, como personas transformadas y personas reconciliadas en Cristo. Entonces, el feeling da lo mismo. Lo repito, da lo mismo el feeling. La clase social da lo mismo. La raza da lo mismo. Incluso las fallas de carácter dan lo mismo. ¿O no? ¿Lo están viendo ahí? Da lo mismo. Porque lo único que importa es que si esa persona está en Cristo. Estamos llamados a ser una comunidad diferente. Y eso nos cuesta entender. Que estamos llamados a ser una comunidad diferente, verdaderamente inclusiva. El mundo habla de inclusión, pero la iglesia debería ser verdaderamente inclusiva. Se robaron esa palabra. La iglesia debe ser verdaderamente inclusiva. Segundo, la iglesia debe ser escandalosamente amorosa unos con otros. Estamos listos para dejar de lado nuestras evaluaciones superficiales y abrazar con toda nuestra fuerza esta nueva manera de vernos como iglesia. ¿Sí? Eso es bueno. No, el amor de Cristo te obliga. Así que jodiste. Jodimos. El amor de Cristo nos obliga, dice el apóstol Pablo. Lo segundo, no el segundo punto, sino la segunda obligación de ¿a qué nos obliga, verdad? ¿A qué nos obliga? El amor de Cristo es una nueva manera de vernos a nosotros mismos. Lo primero era una manera de ver al otro, ahora una manera de vernos a nosotros mismos. Eso está en el verso 19 al 20. Somos reconciliados por Dios, ¿verdad? Todo comienza con una verdad central que la dice el versículo 19 ahí de manera preciosa. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y esto lo cambia todo. Podía habernos dejado en nuestra culpa, pero no lo hizo. A Dios le encanta reconciliar. Y la Biblia es una historia en parte de reconciliación. Un Dios que busca a quienes lo rechazaron, tú y yo, que reconcilia a un mundo rebelde y que a través de Cristo, más encima, no solo hay buena onda, sino que nos une, nos pega, nos hace parte de su vida, de su cuerpo. Eso significa estar en Cristo. La unión con Cristo. Eso significa. Que más allá de una reconciliación, es una unión.
Por eso nuestra identidad no se define por nuestros fracasos y por nuestro éxito, sino por el hecho de que somos reconciliados. Y no asumas esto, por favor. Si estas verdades ya las has escuchado antes, por favor, no las asumas como materia pasada. ¿Sabías que éramos enemigos de Dios? ¿Estás consciente de que tú eras un enemigo de Dios? ¿Que Dios estaba airado con nosotros? ¿Lo sabías? Pero gracias que Dios no nos ve a través de nuestras obras, sino a través de Cristo. Por eso dice, en Cristo, Dios estaba reconciliando. ¿Ves cómo esto afecta 100% tu identidad? Incluso tu autopercepción, la manera de cómo te miras a ti mismo. ¿Cómo te autopercibes? Quizás tienes una estima más alta de ti mismo. Siempre eres preciso en todo lo que asumes de los demás. Crees que si te dispones llegarás donde tú quieras. Crees que si en esta iglesia hubiera más personas como tú, esta iglesia sería genial. Tú eres el estándar del cristianismo, no como los otros que no son tan bacanes como tú. O quizás eres del otro lado, de los humildes, falsamente. Eres temeroso, el peor cristiano, yo soy mal cristiano. El que no tiene ningún don, yo no tengo ningún don. Llegué tarde a la repartición de dones. Sientes que no tienes nada. Y esto es súper profundo porque esto pasa muchas veces. Que sientes que no sabes hacer nada bien. A lo mejor te ha pasado eso. A mí me pasa mucho eso. No te atreves a nada porque temes a que sepan que eres fracasado. La cosmovisión del Evangelio. Puse los dos extremos, ¿no? La cosmovisión del Evangelio te da una verdadera percepción de ti mismo. Estas dos son falsas. Hay una verdadera percepción de ti mismo si tú estás en Cristo. Que eres verdaderamente malo, que tienes razón. Si eres de acá, tienes razón, en parte. Eres verdaderamente malo, el peor de los fracasados. Sí. No cumplen ni con lo mínimo para ser salvos según los estándares de Dios. Hermano, hermana, tú hiciste enojar al ser más amoroso de la existencia. ¿Cómo así eso? A Dios hiciste enojar al ser más amoroso. Y lo hiciste enojar. Si eso no es un fracaso, no sé qué es fracaso entonces. Pero ¿sabes? Eres escandalosamente amado por el ser más amoroso de la existencia. Y Dios ha estado obrando en ti y puede seguir haciéndolo. Entonces, Dios no fracasa y está obrando en ti. ¿Qué significa? Que tú no eres un fracaso. Al contrario, eres un hijo de Dios, la novia de Cristo, estás en Cristo. Si eso no es ser exitoso, entonces no tengo idea qué es ser exitoso. Pero eso es ser exitoso. La cosmovisión cristiana te libera de la arrogancia y de la culpa. Si llega la arrogancia, hermano, hermana, tú solo tienes que recordar que lo único que aportaste a tu salvación fue tu pecado. Lo único que aportaste a la embarrada fue la embarrada. Tú lo hiciste. Si llega la arrogancia y empiezas a mirar al hermano del hombro para abajo, recuerda esto, una dosis de verdadera humildad y de realidad. ¿De dónde te sacó nuestro Señor? Pero si llega la culpa, solo recuerda que estás reconciliado, que lo viejo ha pasado, que eres una nueva creación. Esta reconciliación no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nos da una misión. Y el verso 20 dice que Él nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Qué implica ser embajadores? Representantes del Rey reconciliador. No hablamos en nuestro nombre, hablamos en su nombre, en el nombre de Cristo.
Y eso es lo que Pablo estaba tratando de decir. No importa si hablo bien o hablo mal, si soy elocuente o no soy elocuente. Lo que importa es que si estoy en Cristo, eso ha quedado demostrado. Y lo que importa es que Dios está hablando por medio de nosotros. Y por medio de nosotros está también reconciliando al mundo. Por medio de nuestro testimonio como embajadores de Cristo. Dios habla a través de nosotros. Dice, Dios exhorta por medio de nosotros. Entonces somos dignos portavoces, no porque seamos dignos por nuestro propio mérito, sino porque Dios nos eligió, nos perdonó y nos amó. ¿Te ves así? Esto te está ayudando a tener una percepción bíblica de ti mismo. ¿Te das cuenta que eres un canal por el cual Dios quiere comunicarse al mundo? Y este rol no es opcional, este rol es parte de tu nueva identidad en Jesús. Bueno, ¿pero cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, es súper sencillo. Y que es el punto que este pasaje en su contexto nos muestra. Sean una comunidad verdadera, ámense, perdónense, no se rechacen, ni se menosprecien. ¿Se van a decepcionar el 2025 de muchos de aquí, entre ustedes? Conmigo no creo. También se va a decepcionar de mí. Ojalá que no, ¿cierto? Pero puede ser que nos decepcionemos. Es muy probable. A mí igual somos hartos, entonces, hay hartas posibilidades. Pero vamos a necesitar recordar esto muchas veces durante el año. Con tu esposa también, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, hermanas en la iglesia. Pero el fruto que veremos, si recordamos estas cosas, será maravilloso. Porque ¿sabes cuál es el fruto? Una iglesia saludable. Y ¿sabes lo necesario que es una iglesia saludable, no? Lo importante que es una iglesia saludable. Donde nos cuidamos, pero tampoco sentimos que caminamos sobre huevos, que todos somos hipersensibles. No, confesamos. Nos cuidamos, no queremos ofendernos, pero también reconocemos el pecado, creemos y perdonamos. Ese es el fin. Esa es la foto que muestra acá. Porque sabemos el ministerio, es decir, lo que hacemos básicamente, el ministerio, lo que hacemos, el ministerio que tenemos, porque sabemos todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, nos reconcilió. Por lo tanto, tenemos que ser personas reconciliadoras. Fácil de perdonar, aunque no te pidan perdón. Fácil de perdonar. Con un cuerito chancho de amor. ¿Sí? De amor. El amor de Cristo nos obliga a tener una nueva perspectiva de nosotros mismos. Somos reconciliados y embajadores de un rey que reconcilia. Este primer punto era el más extenso, de hecho en el pasaje es más extenso. ¿Ya? El segundo punto es más cortito, lo juro, lo prometo. Segundo punto y final. El amor de Cristo nos obliga. ¿Por qué? ¿Por qué nos obliga el amor de Cristo? Y aquí vamos a ver el sándwich, los pancitos. Vimos el tomate, la lechuga, la carnecita, ¿verdad? Ahora vamos a ver los pancitos. Ya estos dos conceptos que se parecen mucho, que están al inicio y al final, que en el fondo dan forma a todo este pasaje. Entonces surge ahora una pregunta más profunda. ¿Por qué deberíamos someternos a esta obligación? Y aquí me gusta también para los que están explorando la fe, o incluso los cristianos que somos más tirados para lo arrogante, como que nos cuesta ser humildes. Ya, ¿por qué yo debería someterme a esta obligación que el amor de Cristo nos obliga? ¿Verdad? ¿Por qué debería yo cambiar mi gran cosmovisión que ya tengo? La verdad es que todos estamos obligados por un amor. ¿Ya? Voy a explicar esto. Todos estamos obligados por un amor. La diferencia está en cuál amor es el que nos obliga, cuál amor es el que nos guía. Entonces ahora quiero mostrar una diapositiva. Aquí trabajamos en equipo. A ver. Ahí está el resumen. Váyanse con esto del sermón, o más o menos, al menos con el primer punto. El amor de Cristo nos hace mirar a los demás de una manera diferente y nos hace mirarnos a nosotros mismos de una manera diferente. Siguiente.
¿Qué pasa? Que muchas veces ordenamos así la cosa. ¿Qué amor gobierna? A veces el amor propio. Debo mirarme a mí mismo primero y para luego mirar a los demás. ¿Han dicho eso? ¿Han pensado eso alguna vez? Debo amarme a mí primero para luego amar a otros. Esto siempre me salen los reels de Instagram, de los psicólogos y todo eso. Amo al psicólogo, no quiero decir nada contra ellos, son geniales muchos de ellos, en especial si son cristianos. Pero, si tú piensas esto, seas psicólogo o no seas psicólogo, lo hayas escuchado o no lo hayas escuchado, pero si piensas esto, hay un error importante. Porque este enfoque, claro, prioriza el yo, justificando el egoísmo como un medio para amar mejor. Y se ven a sí mismos como la prioridad, pero no desechan el amar a otros, sino que para amar mejor, esa es la justificación. Entonces, para amar mejor, debo priorizarme, pero no encaja con la cruz. ¿Ven ahí que no encaja? No encaja con la cruz. Porque la cruz nos llama a negarnos a nosotros mismos y a priorizar a otros, justamente todo lo contrario. Entonces vamos a la siguiente. Tampoco es correcto. Mirar a los demás y luego mirarme, si que sobra un poquito, mirarme a mí mismo. Ese es el amor al otro. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces pasa que este amor es en base al temor. Pongo al otro primero, no me importa el costo. El maltrato, la destrucción, el desgaste relacional. Total, la Biblia dice que hay que mirar al otro como superior a mí. Y aquí el amor se convierte en una esclavitud tirana, con un temor constante de perder la aprobación o el afecto del otro. ¿Te ha pasado eso? Pero la cruz no nos llama a servir desde el miedo. No nos llama a servir al otro desde el miedo, sino desde la libertad del amor perfecto. Y en tercer lugar, esta, que tampoco encaja, que es el amor narcisista. Me miro a mí mismo y no me importan los demás. De hecho, están en el piso para sostener a esta gran persona. El otro está ahí para servirme. Este amor utiliza a las personas en lugar de amarlas, viéndolas como herramientas para el beneficio propio. Por supuesto, gracias al Señor, que esto no tiene forma de cruz. Por supuesto, esta no es la manera en que el Señor nos enseña a relacionarnos. ¿Te has sentido así en alguna de estas tres? ¿Dónde estás? ¿Te pusiste en alguna? ¿Dónde está tu tendencia? La única manera de tener una cosmovisión con forma de cruz es respondiendo esta pregunta. ¿Por qué el amor de Cristo obligaba a Pablo a cambiar su perspectiva sobre los demás y sobre sí mismo? ¿Por qué el amor de Cristo lo obligaba? Bueno, la respuesta está en el pan del sándwich. La primera, versos 14 y 15. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Es decir, la muerte de Cristo no solo nos salvó, sino que también hizo morir nuestra vieja naturaleza con sus moldes y estructuras egoístas. Pero no nos quedamos muertos, sino que su resurrección nos hizo nacer como una nueva criatura, con una nueva naturaleza. Eso lo hizo Jesús por amor, un amor escandalosamente grande. Y con ese amor nos hizo morir y nos hizo resucitar como nuevas personas. Mira lo que dice el verso 15. Él murió. ¿Para qué? Para que los que viven, es decir, nosotros, ya no vivan para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Su resurrección nos dio nueva vida. Como nuevas criaturas, lo vemos ahí más adelante, ¿no? Con esa nueva naturaleza y con un nuevo propósito, que es lo que habíamos visto. Pablo quiere que los corintios sean impulsados, sean empujados a una nueva vida desde los afectos. Quiere tocar los afectos más profundos de esta iglesia. Quiere que ellos conozcan ese amor de Cristo y sean impulsados a vivir. Que sean impactados, realmente impactados por el Evangelio. Entonces les dice al final del sándwich, nos vamos al versículo 21,
que este amor no fue barato, que este amor no fue fácil. Cristo, verso 21, quien no conoció pecado, fue tratado como pecador. ¿Lo vieron ahí el verso 21? Él tomó sobre sí una identidad y una naturaleza que no le correspondía a Jesús. El puro y perfecto Hijo de Dios fue manchado por el pecado, no porque lo mereciera, sino por amor a nosotros. ¿Lo vieron eso? ¿Por qué? ¿Entiendes eso? ¿Por qué lo hizo? Verso 21, ¿qué dice el verso 21? Por nosotros, Dios nos amó. Jesús voluntariamente nos rescató de nuestra miseria para que Dios nunca nos mire de acuerdo a nuestras obras, ni por nuestros fracasos, ni por nuestro éxito. ¿Para qué? Para asegurar una reconciliación eterna. Mira lo que dice, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso sí tiene forma de cruz. Ahora sí puedes pasar a la siguiente. Eso sí tiene forma de cruz. Ahí calza perfectamente. Seamos obligados por un amor más grande y por un amor más verdadero. Por favor, nunca sumas simplemente estas verdades. Estas verdades del sándwich, de los pancitos de arriba, forman nuestra cosmovisión, encapsulan nuestra manera de mirarnos a nosotros mismos y de mirar a otros. Nuestra manera de relacionarnos en la iglesia y nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Si hemos sido tan amados, si hemos entendido el amor de Cristo, tú mismo te sentirás amorosamente obligado. Ahora sí, no desde el temor, sino que si hay una persona que tú debes ser leal, es a Cristo. Que el amor que Él ha tenido por ti te impulse a vivir, y no para ti, sino para Él, que murió y resucitó por ti. En conclusión, hermanos, el amor de Cristo nos obliga a tener una cosmovisión con forma de cruz, algo así. Es un amor que transforma nuestra manera de vernos a nosotros mismos y a los demás, que fluye y nace de un entendimiento del amor de Cristo primero hacia nosotros. Nos lleva a morir a los amores imperfectos que nos esclavizan y nos invita a vivir en libertad, ya no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hermanos, que ese amor escandalosamente grande sea el motor que impulse cada aspecto de tu vida en los próximos años. Tus relaciones, tus decisiones, tu misión. Porque un amor tan perfecto no puede dejarnos indiferentes. Nos obliga a amar, a servir y a vivir como nuevas criaturas, reflejando la cruz en todo lo que hacemos. No sé cómo te toca este mensaje, esta exposición del texto bíblico, no sé en qué parte estás tú, pero probablemente tengas que pedir perdón, no sé, pero yo voy a pedir perdón. Y quiero que oremos y que digamos al Señor, oh, Señor, y le digas, Señor, esto me mostraste hoy día, de esto me di cuenta hoy y quiero ser humilde, quiero que me transforme verdaderamente. Ayúdame a vivir coherentemente con esta nueva criatura que soy en Cristo. Y si tú estás explorando la fe, puedes orar también. Puedes orar y decirle al Señor, Señor, estoy cachando un poquito cómo funciona esto. Quiero creerlo. Ayúdame a creerlo. Esta es una mejor vida, hermano. Así que te invito a que podamos orar. Padre, hemos sido personas que muchas veces hemos corrido tras amores que en verdad destruyen. Señor, permite que podamos ver, Espíritu Santo, te pido que tú puedas traer verdadera convicción
a mis hermanos, a nosotros. Trae a nuestra memoria esas veces que hemos corrido tras otros amores, o que quizás estamos corriendo tras otros amores, y nos cuesta reconocerlo, y nos cuesta reconocer que hemos caído bajo quizás. Nos cuesta reconocer quizás que hemos sido usados, o nos cuesta reconocer que hemos usado a otros. Quizás nos cuesta reconocer que hemos vivido para nosotros mismos toda nuestra vida. Oh Señor, te pido que obres en nosotros. Te pido que nos lleves hacia ti y hacia nuestra verdadera identidad que Jesucristo ganó para nosotros a un costo altísimo, a un costo eterno, imposible de pagar por nosotros. Gracias por la nueva vida que tú has prometido y que muchos ya comenzamos a vivir, pero permítenos ser coherentes con aquello. Permítenos vivir como nuevas criaturas, entender que lo viejo pasó, que ha llegado lo nuevo y que esto define cómo miramos a nuestros hermanos y cómo nos miramos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a hacer la iglesia que tú quieres que sea, una iglesia saludable, escandalosamente amorosa, profundamente cristocéntrica. Ayúdanos, Señor, a cuidar lo bueno que tenemos como iglesia, pero también a trabajar fervientemente en aquello que es malo en nosotros y aquello que está mal en nosotros. Sin el poder del Espíritu Santo esto es imposible, pero gracias porque nos has empoderado con el Espíritu Santo. Permítenos ser diligentes en eso y permítenos esforzarnos en tu gracia y por tu gracia. Te lo pido, Señor. Líbranos del legalismo, líbranos del libertinaje y líbranos de todas esas maneras seductoras de mirar al otro y a nosotros mismos. Y ayúdanos a vivir en pureza, en verdadera pureza, con unos verdaderos lentes limpios para ver claramente tu mundo. Y qué mejor que tú, que nos enseñe cómo es el mundo. Gracias, Señor. Oramos.